Hello, we are Brian Benavides, Marcela Vanegas, and me, Brenda Reyes. We are going to talk about how to measure position using the encoder of a DC motor. Also, we're going to talk about the position sensors, the different types of measuring position, how to calculate, and finally, we're going to show how to program in LabVIEW the measuring of position. Este proyecto se va a realizar con una base de adquisición de datos. El proceso de adquisición de datos se trata de medir con un computador un fenómeno eléctrico o físico como voltaje, corriente, temperatura, presión o sonido. ¿Qué es un dispositivo DAQ? El hardware DAQ actúa como interfaz entre un computador y señales del mundo exterior. Funciona principalmente como un dispositivo que digitaliza señales analógicas entradas para que un computador pueda interpretarlas. Los tres componentes claves de un dispositivo DAQ usados para medir una señal son el circuito de acondicionamiento de señales, convertidor analógico digital ADC y un bus de computador. Varios dispositivos DAQ incluyen otras funciones para automatizar sistemas de medidas y procesos, por ejemplo, los convertidores digitales analógicos envían señales analógicas, las líneas de ES digital reciben y envían señales digitales y los contadores temporizadores cuentan y generan pulsos digitales. Continuando con el tema, un sensor es un dispositivo que recibe una señal o estímulo y responde con una señal eléctrica. Además de esto, pueden ser activos o pasivos. Un sensor activo es un sensor que requiere una fuente externa de excitación como las RTD o células de carga. Un sensor pasivo es un sensor que no requiere una fuente externa de excitación como los termopares o fotodiodos. Y los transductores es un convertidor de un tipo de energía a otra. Entre los sensores activos se pueden hacer de diversas maneras, en función de la magnitud de medida del parámetro variable, según el aporte de energía, la señal de salida, el campo de aplicación, etc. Aquí se van a clasificar según la magnitud de medida. Serían sensores de temperatura, higómetros, sensores de movimiento, sensores caudales, biométricos, de gas y químicos o sensores de posición. Bueno, dado que el tema que nos asignó el docente son sensores de posición, iniciaremos explicando como tal el concepto de estos sensores. Bueno, el sensor de posición, pues como su palabra lo dice, pues detecta la posición de objetos, cosas, seres humanos. Y entre ellos los tenemos en distintas categorías, como lo son electromagnéticos, inductivos, potenciómetros o también ópticos. Bueno, entre las categorías ya mencionadas de los sensores de posición, iniciaremos definiendo el potenciómetro. Bueno, el potenciómetro es uno de los sensores de posiciones más comunes que tenemos en el mercado. Estos miden la caída de tensión cuando sus contactos eléctricos se deslizan a lo largo de una pista resistiva. Este tipo de sensor lo podemos encontrar en formas rotatorias, lineales, curvilíneas y pueden ser de tipo compacto o ligero. Bueno, continuamos con el sensor magnético. Bueno, como sabemos, todos los sensores magnéticos utilizan un principio de medición similar al del sensor ya mencionado. Cuando un imán se desplaza en relación con un detector magnético y el campo magnético cambia en proporción a su desplazamiento relativo. Bueno, el sensor magnetoestrictivo utiliza un fenómeno inusual denominado magnetoestricción. Bueno, este sensor funciona de la forma en que la posición se puede medir a partir del tiempo que tarda un pulso de energía en desplazarse a lo largo y hacia atrás en una tira de material magnetoestrictivo, normalmente un alambre delgado o una tira. Bueno, un sensor capacitivo es un sensor que mide la posición
de separación entre dos placas. Estas placas suelen estar en unos rangos inferiores a 1 milímetro y entre ellas se miden es la medición de carga, también la deformación y la presión. Bueno, el sensor inductivo tradicional trabaja bajo el funcionamiento clásico del transformador. Tiene una excelente reputación en cuanto a sistemas de seguridad y pues es fiable en condiciones adversas, lo que convierte este sensor en una opción automática para numerosas aplicaciones de seguridad industrial, entre otras. Bueno, ahora hablaremos de los sensores inductivos de nueva generación o encoders. Los sensores inductivos de nueva generación utilizan los mismos principios de los sensores inductivos tradicionales, que los mencionamos anteriormente, por lo cual ofrecen un rango de medición sin contacto en entornos adversos. Sin embargo, en vez de utilizar bobinas luminosas de cable, estos sensores utilizan un circuito impreso sobre sustratos flexibles o rígidos. Bueno, el siguiente sensor que vamos a explicar es el sensor óptico. También se suelen referir a ese sensor como un encoder. Constituye una forma de sensor de posición muy común en el mercado. Varía de dispositivos sencillos de bajo costo hasta unidades de precisión que pueden costar hasta más de $10.000. Son bastante costosos. Bueno, ahora iniciaremos con el tema de medidas de posición que se utilizan para los sensores de posición. Bueno, inicialmente una medida de posición lo que hace es que divide conjuntos de grupos de un mismo individuo. Para calcular las medidas de posición es necesario tener datos de menor a mayor. Para esto utilizamos dos cuartiles, que son tres valores que dividen un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. Tenemos grupos de 4 en los cuales vamos a tener 3 cuartiles que van a equivaler al 25%, 50 y 75%. Para calcular estos cuartiles, lo primero que debemos hacer es ordenar de menor a mayor los números. Buscamos el lugar en el que ocupa cada cuartil con la siguiente expresión, que va a ser K multiplicado por N sobre 4, donde K es la constante, N es el número de datos y 4 es el grupo como tal. Bueno, aquí tenemos algo así como un ejemplo para los números impares. Como podemos ver acá tenemos un conjunto de números y como mencioné anteriormente, el primer paso a seguir es ordenarlos. Ya cuando los tenemos ordenados, asignaremos la cantidad de cuartiles dependiendo de la cantidad de números. Recordemos que cada cuartil tiene un porcentaje, el uno vale el 25, el otro el 50 y el otro el 75%. Para este caso, para el siguiente caso, que son números pares, igual hacemos lo mismo, tenemos el conjunto, lo ordenamos, pero a estos los dividiremos entre 2.5, 4.5 y 6.5, que es respectivamente el valor respectivo al porcentaje que tenemos por cada uno de los cuartiles. El sensor que utilizamos para este programa fue un sensor Sharp. De estos sensores hay dos tipos, análogos o digitales. En este caso, la primera referencia es un sensor infrarrojo Sharp análogo que va de 10 a 80 centímetros.
Tiene una salida análoga de voltaje que varía de 3.1 voltios en 10 centímetros a 0.4 voltios en 80 centímetros, con un voltaje de alimentación de 4.5 y 5.5 voltaje DC. La distancia se indica mediante una señal análoga de voltaje, por lo que este sensor es muy fácil de usar. Este es de los más económicos de los análogos, tiene un costo de 25.000 pesos. Esta es la segunda referencia, es un sensor infrarrojo Sharp análogo que va de 10 a 150 centímetros. Tiene la misma funcionalidad que el anterior, solo que este pues maneja una distancia mayor y va de 2.7 voltios a 5.5 voltios DC. Tiene un costo de 39.000 pesos colombianos. Esta tercera referencia es un sensor infrarrojo Sharp digital de 10 centímetros. Tiene un tiempo de respuesta rápido, es en pequeño tamaño, bajo consumo de corriente. Tiene un LED rojo en la parte posterior de la PCB y funciona de 2.7 voltios a 6.2 voltios DC con un consumo de corriente de 5 miliamperios y tiene un costo de 22.000 pesos colombianos. Bueno, como podemos observar en el programa, mientras movemos el cuaderno, este nos muestra su posición desde el punto del sensor hasta el punto donde está este cuaderno. En el programa lo que hicimos fue linealizar el sistema, dado que la posición que nos daba el sensor no era lineal. Entonces linealizamos el sistema por medio de una función, como se observa en el programa, y eso lo pasamos a un array y a una gráfica. Hello, we are Brian Benavides, Marcela Vanegas, Annie, Brenda Reyes. We going. No. Interfaz entre computador y señal del mundo exterior. Funciona principalmente como un dispositivo. Acción. Bueno. Bueno, ahora hablaremos de los sensores ópticos. Hazlo. No, yo no quiero, no te preocupes, yo no quiero hablar más.